Hey, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Miren, les estoy trayendo una nueva teoría. La verdad es que espero que la disfruten y que la pasen muy, muy bien. Pero también espero que puedan ayudarme un poquito con el tema de las suscripciones. Para aquellos que quieran apoyar un poquito a este canal, aquí tienen justamente el botón de unirse. Ahí pueden agarrar y ayudarme con cualquiera de las dos suscripciones que están actualmente disponibles. Esto ayudará precisamente a que yo pueda dedicarle un poquito más de tiempo al tema de YouTube y checar una que otra teoría. Me ayuda muchísimo porque así puedo agarrar y pagarle a algunas personas para las ediciones de videos de otros canales y sobre todo me puede dar cierta libertad para prepararme y tener cosas más interesantes para también estoy planeando hacer una teoría de Yohou Senki por Harry Potter. Espero que les guste muchísimo esta idea. Se trata precisamente de Tanya como la hija de Severus Snape y no sé si es que vaya a salir algo interesante de esto, pero me estoy leyendo actualmente todos los libros y voy a leerme todas las novelas ligeras, así que espero que salga algo guapo y si no sale algo interesante también espero que me lo digan. Sin más que decir, que tengan muy buen día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Disfruten de la teoría. Chau, 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 chau. Capítulo 29. Hasta el fin de los tiempos. Killua se sorprendió de que Morel todavía estuviera vivo. Observó el pecho del hombre subir y bajar, cada respiración era una agonía evidente. Shinou y Hinata habían cerrado el agujero del tamaño de un puño en su abdomen y lo habían vendado con lo que tenían a mano, pero la ropa y el pergamino estaban empapados de sangre. Morel se estremeció por el esfuerzo de mantenerse con vida. Nin te hacía más duradero y te ayudaba a sanar más rápido, pero según la estimación de Killua pasarían semanas antes de que Morel pudiera caminar y meses antes de que luchara. Hasta que lo llevaron a un hospital, ni siquiera podían saber el alcance total del daño. La única buena suerte fue que el rey parecía haber perdido su columna vertebral. ¿Necesitas algo?, preguntó, y el hombre negó con la cabeza. Lo habían acostado en una de las casas abandonadas del asentamiento con el que se habían topado, la arena de Gaara depositándolo suavemente en la cama y cubriendo con manta tras manta. Morel no podía dejar de temblar. Descansa, gruñó Morel. Disparar. Está bien, confirmó Killua. El otrora tímido hombre parecía haber sufrido una transformación total. La batalla en Peijin y la pérdida de su brazo habían convertido su silencio temeroso en uno estoico, y desde que habían huido había estado alerta y vivo. Una de sus manos fantasmales se aferraba al muñón de su brazo como un gesto increíblemente efectivo. Torniquete. El hombre ni siquiera estaba débil por la pérdida de sangre cuando llegaron a su escondite actual. Killua habría esperado que cualquier otra persona colapsara, pero en lugar de eso, Shut había sellado la herida permanentemente con su Oatsu, transformando la articulación sangrante en un abismo, y se dedicó a buscar hormigas en el área, además de asegurarse de que no la siguieran. Solo después de eso se dignó descansar. Bueno. Morel gimió. Está bien. Puedo dormir. Killua frunció el ceño. No sin que alguien te cuide. Agarraré a Nakel. Estaba seguro de que el hombre testarudo evitaría que su amo cayera en estado de shock. Killua salió del edificio, rodeando la puerta principal que colgaba torpemente de una sola bisagra maltrecha. Se sentía extraño estar vivo, pero trató de no pensar demasiado en eso. Nakel estaba cerca, a solo 2 cuadras de distancia. Por supuesto, toda la ciudad estaba a solo 3 cuadras, por lo que terminó siendo la mayor parte de la longitud del asentamiento. La gente de aquí hacía mucho que se había ido, ya sea dirigiéndose a la capital o siendo arrastrada allí por las hormigas en contra de su voluntad. Habían dejado todo atrás, no se quedarían sin comida mientras estuvieran aquí. Nudillo. Cuando Killua interrumpió al hombre, estaba en una conversación profunda con Shinou. El hombre, que ahora se perdió un brazo y una pierna, se había apoyado contra una pared y se sentó juguetón con su visera mientras hablaba. Ambos lo miraron, igualmente exhausto. Nakel nunca había visto los ojos de Shinou antes. Eran grandes y oscuros, el iris apenas discernible de los alumnos,
como dos pozos en la cabeza del hombre. Puedes mantener a Morel Company. Él todavía está. Entiendo. Nakel aplaudió su mano sobre el hombro de Schinou. Vuelvo enseguida. El Shinobi asintió y se nudó a la izquierda. La fatiga convirtió el ritmo normalmente enérgico del hombre en algo lento y extraño. Killua se encontró mirando el tocón de la pierna de Shinou. Parecía una metáfora adecuada para la situación. Varios de ellos, incluido él mismo, habían tenido la suerte de escapar con todas sus extremidades, pero frente al rey, eso realmente no importaba. Me alegro de que lo hayas logrado, dijo Shinou finalmente, y Killua se dio cuenta de que ambos habían estado en silencio durante algún tiempo. Tal vez habían estado pensando lo mismo. Cuando te escapaste así. Me dejó vivir, dijo Killua, la verdad dolorosa de admitir. Shinou cambió. Eso es interesante. Pero entonces, supongo que no estaba tratando de matarnos a ninguno de nosotros, al menos al principio, dijo, señalando su ausencia. Podría haberme cortado por la mitad, pero en cambio, simplemente tomó mi pierna. Hasta el final, solo estaba jugando. El clon del rey jugando había sido suficiente para poner media docena de los humanos más formidables que existen en el retiro. Killua estaba cada vez más separado de la realidad, como si estuviera viendo que todo sucedía desde 5 pies detrás de su cabeza. Era como un sueño del que estaba seguro de que finalmente se despertaría. Las cosas habían sucedido tan rápido que incluso un día después todavía se sentía como una fantasía. El único lado positivo era que Gan todavía estaba vivo. Killua había estado aterrorizado cuando se reincorporó al grupo después de que Netero partiera de la ciudad y descubriera que su amigo había desaparecido, pero Hinata le había asegurado que Gan estaba bien. Efectivamente, Gan se había topado con ellos mientras arrastraban a sus heridos fuera de la ciudad menos de 10 minutos después, cubiertos de moretones pero por lo demás bien. El cazador Ying lo había alejado completamente de Pejín, lo cual era algo increíble, pero no más notable que todo lo demás que había sucedido. El propio Ying había llegado aproximadamente media hora después, cojeando y ensangrentado, con el brazo deformado como arcilla que un niño hubiera retorcido violentamente. Él y Gan no se habían dicho una palabra. Killua no podía entender por qué. Desafortunadamente, todavía he terminado, continuó Shinou, y Killua casi se estremeció ante la finalidad en la voz del hombre. Él transformó el estremecimiento en un encogimiento de hombros. Te estás perdiendo un brazo y una pierna, gruñó. Nadie te culparía. No es eso, se rió Shinou. Esto no es tanto como un impedimento para mí como otros. Pero entre el ataque a la ciudad y el rey, estoy prácticamente fuera de los insectos. Su cabeza cayó un poco, la barbilla descansando contra su pecho. Es tranquilo. De alguna manera, fue esa frase suave y casi sin sentido que rompió a Killua de su fuga. Se dio cuenta de lo pesado que era su cuerpo, cómo sus dedos aún estaban entumecidos por los rayos, incluso un día después. Ni siquiera podía pensar en una respuesta coherente, todo su cuerpo se sacudió. Se quitó su permiso sin decir una palabra. Gan. Necesitaba a Gan, ¿verdad? Gan siempre había ayudado. Gan no era lo que tenía. Killua deambuló, buscando a su amigo, pero solo 2 minutos después una enorme mano aplaudió sobre su hombro y lo detuvo en seco. Era como un trozo de hielo. Killua se puso rígido, ya sabiendo quién estaba detrás de él. Entonces, dijo Silva Soldic, y Killua se volvió para enfrentar a su padre. Se sintió desnudo. ¿Sobreviviste? Killua asintió, mirando más allá de su padre. Su abuelo también estaba allí, distraído como estaba, no había escuchado ninguno de los maestros de los asesinos. Si hubieran querido matarlo, no habría notado su propia muerte. Pero no tenía sentido pensar eso fue solo el miedo residual de su pincel con el rey. No importa que, Soldic no mató a Soldic. Estaba totalmente prohibido. Sin embargo, encerrarlos. Estoy impresionado, continuó Silva. Incluso si fue suerte, has recorrido un largo camino, Killua. ¿Cuándo quitaste la aguja? Entonces, lo sabía. Eso no fue una sorpresa, pero fue bueno tenerlo confirmado.
Y Yumi probablemente había buscado la bendición de su padre antes de implantar la cosa, cada vez que lo había hecho. Hace 2 meses, dijo, y su abuelo hizo clic en su lengua. ¿Fue ese Shinobi? No. Dijo Sinou. A diferencia de Silva, había diversión bailando alrededor del borde de su rostro. Y quizás un poco de alivio también. Killua nunca había sido ciego a favor de su abuelo creciendo, tal vez le recordó al viejo a su yo más joven, más que sus hermanos. Hinata Yuuga. Fue entonces cuando llegó. Se lo señaló. Uzumaki, se corrigió Killua en ausencia. Ella solo pasa por Yuuga cuando está trabajando. ¿Y ella no lo es? Preguntó Sinou, aparentemente sorprendido. Killua pensó en eso por unos buenos 5 segundos. Le hizo preguntarse por qué había hablado en primer lugar. La distinción era importante para él, pero no tenía la fuerza para profundizar. Ya no, decidió. No creo que pueda seguir peleando. Pasó casi medio día con el rey y la rompió. No, Hinata no estaba roto. Eso fue demasiado dramático. Pero ella estaba herida, terriblemente herida. Le tomaría tiempo sanar, y lo único que no tenían era tiempo. Bueno, eso es desafortunado, salió de Silva. Más razón para que te vayas ahora. Eso había sido inevitable, pero aún pisotó. Killua se rió. Si no me fuera cuando estuviera a punto de morir, ¿por qué me iría ahora? Él sonrió en la cara de su padre, y el hombre se rió entre dientes. Era como un agrietamiento del glaciar. Es fácil tener convicción en el momento, dijo Silva. Cuando no tienes tiempo para pensar en el futuro, tomar una decisión es simple. Pero ahora. Hizo un gesto con una mano abierta. Mira a su alrededor. Mira dentro de ti mismo. Hiciste un esfuerzo tremendo y lo hiciste con vida. A veces, esa es la mejor conclusión posible. Frunció el ceño, pero no fue desaprobación o decepción. El padre de Killua parecía preocupado. Por favor, vuelva a casa. Ante esas hormigas, incluso tu vida no compraría mucho. Se le dio la picadura admitirlo, pero su padre probablemente tenía razón. Con el doble de sus fuerzas actuales, los cazadores Shinobi todavía no habían podido enfrentarse a un solo clon del rey. Su única opción factible ahora era la rosa del pobre hombre, y eso no requeriría nada más que una vida o 2 vendidas, Netero, y alguien que alejara al rey de Peijin si el Netero no era suficiente. Probablemente Hinata. En quien más había mostrado interés el rey. Pero se molestaría siquiera en venir él mismo. ¿Qué pasaría si simplemente enviara un clon nuevamente? Killua sintió como si estuviera mirando hacia arriba desde el fondo de un pozo profundo y estrecho, la luz del éxito se desvanecía rápidamente. Había un camino hacia la victoria a partir de aquí que no implicara sacrificio. No, imposible. Hubo un camino que lo hizo. Uno estrecho. Tan estrecho que solo 1 o 2 personas podían caminar por él a la vez. Con toda probabilidad, su presencia no afectaría en nada. Y si se quedaba, casi con seguridad moriría. Y, sin embargo, a pesar de eso, estaba clavado en el suelo. No había manera de que Gan se fuera, no cuando su padre estaba aquí. Netero no daría marcha atrás. Y Gan y Netero serían los anclas de Hinata y su equipo. Era como un pacto suicida, pero no se sentía obligado a romperlo. Lo sé, dijo, y el ceño de su padre se hizo más profundo. Pero ¿recuerdas lo que me dijiste? Su padre se puso rígido y comprendió al instante. No lo estarías traicionando, dijo pesadamente. Podrías convencerlo de. Lo dudo, pero lo intentaré, dijo Killua. Pero ya no es solo él. Son ellos. No todos aquí son mis amigos, pero definitivamente son mis camaradas. Solo me iré si todos se van. Si no, seguiré con esto. Killua, dijo Sinou en voz baja. Por favor. Una cosa era dejarte en ese techo, pero aquí, así. Te las arreglarás, abuelo, dijo Killua, tratando de no sonar duro. Tal vez te sorprenda y sobreviva de nuevo, quién sabe. El sol los golpeaba, pero los hombros de Killua se sentían más ligeros.
La honestidad se sintió sorprendentemente bien. Quizás por eso dijo lo que vino después. Y si no lo hago, aún tendrás a Ayuka. Tal vez puedas traerme de regreso. O hacer un duplicado, si eso es demasiado. Los ojos de Silva se entrecerraron. Entonces, ¿te acuerdas ahora? Se cruzó de brazos. No debería ser tan frívolo, Killua. Esa cosa no puede traer de vuelta a los muertos. Lo hemos establecido desde hace mucho tiempo. Killua resistió el impulso de silbar. Esa cosa. Esa cosa. ¿Quién podría hablar así de su propio hijo? Su hermana. Se sorprendió al descubrir que le temblaba el puño. Debía haber estado incluso más nervioso de lo que pensaba. Me sorprende que no hayas considerado usarla, dijo en cambio. Pensé que este tipo de situación lo ameritaría. Lo estamos considerando, dijo Sinou. Ahora, no había nada de la calidez reservada para Killua, cuando hablaba de Ayuka, era el mismo anciano despiadado que veían sus enemigos. El precio por destruir al rey, o incluso a la Guardia Real, sería sin duda una catástrofe absoluta. Está fuera de discusión. Incluso revelar su existencia es un riesgo inaceptable. Se acarició la barba. Pero si fuera conocido solo por un hombre que murió inmediatamente después. Killua se tomó un momento para comprender las palabras de su abuelo, y luego se rió. Solo para Netero, ¿quieres decir? Él entrecerró los ojos. Estás pensando que le dirás que transportes al rey a Netero, en algún lugar remoto, para que pueda usar su rosa. Probablemente. Silva flexionó los dedos, estallando en silencio. Incluso revelarlo a un hombre muerto conlleva riesgos inherentes. No podemos conocer nuestro curso de acción hasta que cualquier otra opción esté agotada. Killua no podía creer la ironía de su posición. No podía irse a buscar a Ayuka, y no había forma de que su familia trajera a su hermana aquí. La única razón por la que lo harían fue que si revelara su excepción a las reglas de algo, pero si lo hiciera, tanto la vida como la suya como la de Ayuka terminarían esencialmente. Se habían convertido en esclavos de las palabras de Silva y las agujas de Iyumi para el resto de su existencia. Había una posible solución con el mínimo sacrificio para el rey, pero el camino se cerró gracias a la terquedad de su familia. Fue una pesadilla, pero de alguna manera, en Killua creció la determinación en lugar del miedo. Había un camino hasta allí. Podrían derrotar al rey y él podría salvar a su hermana. Todo lo que él y Gan tenían que hacer para llegar allí era sobrevivir a las hormigas. El resto podría venir después. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir. Tenían más por qué vivir. Eso fue simple, ¿verdad? No cambiarás de opinión. Preguntó Silva, y Killua regresó al presente con un movimiento de cabeza. Su padre suspiró. Te has convertido en tu propio hombre, Killua, dijo con cara plana. Es una pena que tu vida probablemente termine antes de que yo pueda disfrutarla. Número. Killua dejó a su familia y caminó hasta encontrar a Gan. No se arrepintió, pero le pareció que era su vida en miniatura durante el último año. Cuando finalmente se topó con su amigo, lo encontró en una posición inesperada. Gan se estaba escondiendo. Bueno, no esconderse realmente. Estaba presionado contra una pared, sumergido en Zetsu. Killua solo lo encontró gracias a su familiaridad. Caminó hacia su amigo sin hacer ruido y Gan ni siquiera se dio cuenta, tenía los ojos cerrados y los oídos temblando mientras prestaba atención a un sonido distante. ¿Qué pasa? Preguntó Killua, y Gan saltó. Killua, gritó. ¿Qué de dónde vienes? ¿Desde cuándo Gan era tan distraído? Killua se asomó por la esquina de la pared y no encontró nada de interés. La cara de su amigo se estaba poniendo roja. ¿Qué estás escuchando?, preguntó, y Gan solo se sintió más avergonzado. Ying, dijo, y Killua hizo un sonido de sorpresa. En todo el caos, casi había olvidado que el hombre al que su amigo se había convertido en cazador en primer lugar para perseguir estaba dentro de un radio de 1 milla. No era de extrañar que Gan estuviera tan distraído. Después de todo, la única razón por la que habían estado involucrados con las hormigas quimera era por otro intento de localizar a su padre. ¿Lo has encontrado?
Gan asintió con una incertidumbre inusual y Killua arqueó una ceja. Y. Ve a buscarlo. Gan vaciló. De nuevo, no como él. Killua estaba divertido y extraño al mismo tiempo. No estoy seguro de cómo. Killua parpadeó. ¿Qué quieres decir con, no estás seguro de cómo? Eso. Dijo Gan. Quiero decir, pensé que sería yo quien lo encontraría, pero en cambio, él simplemente apareció y me salvó del rey. Levantó el brazo, mostrando el moretón con la forma perfecta de la mano que su padre le había dejado en el antebrazo. No tiene sentido. Quiero decir, lo tiene, pero no es como pensaba. Idiota. Killua se rió. Has estado persiguiéndolo durante 2 años y ahora que está justo frente a ti, te estás congelando. Dio un paso adelante con una sonrisa maliciosa. ¿Realmente te vas a acobardar en el último minuto? No voy a acobardarme. Gan declaró con cara seria. Solo necesito descubrir cómo. Al diablo con eso, dijo Killua. Se lanzó hacia adelante, y aunque Gan saltó, no fue lo suficientemente rápido. Las manos de Killua se sujetaron alrededor de sus caderas y levantó a su amigo por encima de su cabeza como si fuera una tabla de madera que se quejaba ruidosamente. «Bájame», gritó Gan, golpeando la espalda de Killua, y Soldic se rió. En un minuto, dijo, saltando hacia arriba y girando. Sus ojos, envueltos en glow, escanearon la aldea. Solo le tomó un momento localizar su objetivo mientras Gan continuaba golpeando infructuosamente su espalda. Su amigo realmente no estaba tratando de escapar, no había ni ira real en su voz. Él estaba siguiendo su juego. Lo más probable es que estuviera agradecido. Ying terminó estando a solo 20 segundos de distancia, sentado en el tocón de un árbol y mordisqueando un trozo de pan que se parecía más a una piedra desgastada que a una comida. Miró hacia arriba cuando Killua aterrizó a unos 3 metros de distancia y plantó a Gan, que protestaba ruidosamente, con tanta fuerza que el adolescente quedó enterrado hasta las rótulas en la tierra blanda. Cara a cara con su padre, Gan de repente se quedó en silencio, mirando por encima del hombro. Killua pudo ver el rostro de Ying. El cazador mayor no mostró nada más que una leve diversión. Oye, dijo Ying, masticando pensativamente. ¿Qué pasa? Gan no dijo nada y Killua se tomó un momento de silencio para examinar a Ying. El brazo del hombre estaba torcido como un sacacorchos, pero de alguna manera ignoraba la herida paralizante. Además de eso, no era una visión especialmente inspiradora, sucio, cubierto de moretones y vestido como un leproso. Si hubiera pasado junto a él en la calle, Killua lo habría marcado como un vagabundo más. Eso fue especialmente sorprendente, considerando lo que sabía que Ying era capaz de hacer. Este era uno de los cazadores más capaces del mundo, había viajado mucho y tenía el conocimiento suficiente para hacer la carta de triunfo de Isaac Netero contra los Shinobi y las hormigas quimera y, sin embargo, ni siquiera ante los instintos intensamente paranoicos de Killua no levantó una bandera roja. Su aura era tan refinada que resultaba casi invisible. En un instante, Killua tuvo la inquebrantable impresión de que el padre de Gan era exactamente lo opuesto al rey de las hormigas quimera. Quizás esa era parte de la razón por la que Netero lo había llamado, pero solo cuando no había otra opción. Oye, dijo Gan después de una pausa, aunque solo había estado en silencio durante 2 o 3 segundos. ¿Qué pasó con tu brazo? No se había dado cuenta antes. Gan realmente había estado fuera de esto. Oh. Ying levantó su brazo retorcido, todavía intentando morder su trozo de pan. Ese era solo el rey. No te preocupes por eso. Lo lamento. Gan estaba temblando. Killua resistió el impulso de dar un paso adelante. En este momento, ese no era su lugar. Eso fue mi culpa. No debería saber. Ying sonrió. No puedes decirme qué hacer, se rió. Te vi saltar al rey, y pensé, qué manera tan estúpida para que mi hijo muriera. Así que yo también salto. No estoy tratando de... Gan se calló. No estoy realmente seguro de qué decir. El amigo de Killua comenzó a temblar más fuerte. Estaba hiperventilando. Kate, de la misma manera. Kate era. Está muerto, ¿verdad?
dijo Jing con el ceño fruncido. Es una pena. Pero ambos son errores tuyos. Se recostó, finalmente abandonó el pan y lo dejó caer sobre su regazo. Tu culpa por ser demasiado débil para defenderlo, y su culpa por ponerse en esa posición en primer lugar. Estábamos a 4 millas de distancia del nido. Dijo Gan, y Jing arqueó una ceja. ¿Tan cerca?, preguntó. ¿Qué estaba pensando? De todos modos, no estoy muerto, e incluso si entrenaste durante 100 años dudo que tú, o cualquier otra persona, pueda ser tan poderoso como el rey. Así que incluso tu debilidad no fue tu culpa esta vez. Reflexionó sobre ese concepto y luego asintió. Gan comenzó a llorar. Killua no podía adivinar que, a su amigo no le faltaron razones. Jing intentó ignorarlo, pero obviamente eso lo hacía sentir cada vez más incómodo. El hombre se retorció, queriendo levantarse pero inmovilizado por alguna vaga obligación biológica. Entonces, ¿te quedarás?, preguntó, y Gan asintió entre lágrimas. Eso es bueno. Me decepcionaría si te escaparas ahora. Las cosas se están poniendo bastante interesantes allí atrás. Interesante. Killua preguntó mientras Gan se recomponía. Esas hormigas son definitivamente únicas, dijo Jing. Y, lamentablemente, peligroso. ¿Quién sabe cómo irán las cosas? No suenas tan preocupado, dijo Gan. Parecía apagado. Tal vez, como Killua, estaba un poco decepcionado por el anticlímax de su primer encuentro con su padre. O tal vez simplemente estaba apreciando la oportunidad a su manera tranquila. Con Gan, podría ser difícil saberlo. ¿De qué hay que preocuparse? De una forma u otra, esto se resolverá. Jing se rió. Tal vez no a nuestro favor, pero bueno, eso sería igual de interesante, ¿verdad? Esa es una forma extraña de pensar, dijo Gan, finalmente sacando los pies del suelo y caminando hacia su padre. Jing se puso rígido, pero todo lo que Gan hizo fue sentarse frente a él, con las piernas cruzadas sobre el césped. Killua permaneció de pie, mirándolos a ambos. Si no fuera por todo lo que sabía sobre ambos cazadores, habría parecido nada más que un padre educando a su hijo. Era la primera vez a los ojos de Killua que Gan parecía un niño en lugar de un compañero. Le hizo reconsiderar cómo lo miraría su propio padre. Pero esos eran solo pensamientos de fondo, revoloteando detrás de su cabeza mientras observaba hablar al Freex. Oye, no es tan raro, dijo Jing. Se inclinó hacia adelante, acercándose a su hijo. No hay una gran diferencia entre nosotros y ellos. ¿Cuál es la diferencia si al final ganan ellos o nosotros? La especie dominante cambiaría, pero apuesto a que no mucho más. ¿Cómo puedes decir eso?, dijo Gan. Son hormigas. Todas obedecen al rey. No importa si algunas son buenas o malas, o como nosotros, cuando todas se rendirán ante una palabra para seguirlo. Tú lo conociste. Él hizo eso para tu brazo. Hizo un gesto, torciendo su propio brazo en un gesto de títere. Es despiadado, cruel y violento. Torturó tanto a Hinata que ni siquiera nos habló, tanto que casi se escapa. Si ellos ganan, él gana. Jing ladeó la cabeza. Oye, puede que tengas razón en eso. Al final, las hormigas podrían ser simplemente mirmidones, y el rey podría ser tan malo o peor como dijiste. Él sonrió. Pero conocí a uno de la Guardia Real, antes de que llegara el rey. Mentu Yupi, el grande. Vi algo en él. ¿Qué quieres decir con, algo en él?, preguntó Gan, y Jing frunció el ceño. Killua estaba asombrado de lo rápido que padre e hijo habían comenzado a rebotar el uno en el otro. Había en ellos una similitud fundamental e inquietante. ¿Sabes a qué me refiero?, dijo Jing, sonando un poco irritado por tener que explicar su vaguedad. Miras a alguien a los ojos, o compites con él, o incluso a veces simplemente te cruzas con él en la calle, y sientes algo. Tal vez sea una coincidencia, tal vez sea nin, o un encuentro de almas, o algún tipo de relación kármica. Resonancia, pero es algo, y lo sabes cada vez, como un déjà vu. Gan sintió con entusiasmo y Killua frunció los labios. Recordó ese sentimiento,
lo había sentido por primera vez en su primer examen de cazador. Por eso estaba aquí. Dejé que Mentuduyupi me apuñalara a través del cofre, y sentí algo totalmente ajeno de las otras hormigas y el rey en él. Y ese es uno de los guardias reales. Ying se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos. Una criatura destinada a ser una extensión del rey, y me está dando ese sentimiento. Me está hablando en lugar de matarme. Él sacudió la cabeza. Incluso si las hormigas nos matan, se destrozarán después, lo mismo que haremos. Estoy 100% seguro. Gan frunció el ceño y se puso a pensar mientras Killua daba vueltas a las palabras de Ying en su cabeza. Se sentía como una máquina de pachinko, la idea que Ying había introducido rebotaba de un pin imaginario a medida que se hundía en su conciencia. Si las hormigas realmente tenían el potencial de autodestrucción, entonces tal vez hubiera más formas de sobrevivir a esto de las que había pensado. Gan terminó decidiéndose por un ángulo diferente, como siempre. ¿Qué quieres decir con que somos como nosotros?, preguntó. Bueno, los Shinobi, por supuesto, dijo Ying. No importa que, eso tiene que terminar mal, ¿verdad? Killua sintió que tanto él como Gan se volvían un poco más agudos. Desordenadamente. ¿Qué? Estás actuando como un estúpido, dijo Ying. Sí, desordenadamente. Tienen el mismo problema que las hormigas cuando lo resumes. Competencia, ¿verdad? Se levantó del tronco y caminó delante de su hijo sentado. A eso siempre se reduce, ¿verdad? Competencia, competencia, competencia. Limpiaste Grid Island, ¿verdad? Gan parpadeó al aparente no sequitur, pero Killua entendió y asintió. Ying sonrió. Los dos, eso es genial. Es lo mismo, en miniatura. Entraste en un mundo más pequeño, pez grande en un pequeño estanque, y lo limpiaste. Ganaste donde un montón de personas había estado atrapado por años, apuesto a que no estuviste allí durante tanto tiempo. Se detuvo, aunque todavía estaba un poco trabajado. Killua vio y sintió que, al igual que Gan, Ying era un hombre apasionado que fácilmente podía arrastrar a otros a su fervor. Se sintió inclinado, preguntándose qué llegaría después. Y con el Shinobi, es exactamente lo mismo. Somos su isla de la codicia, ¿lo entienden? Salieron de un mundo más grande, uno que abarca múltiples dimensiones, probablemente planetas, en la nuestra, solo por capricho. Solo por un error como fuiste a Grid Island para descubrir más sobre mí, vinieron aquí en busca de conocimiento, no porque tuvieran que hacerlo. Son humanos, dijo Gan. Y son nuestros amigos. Sí, definitivamente son humanos, dijo Ying. Pero a los humanos les encanta luchar contra los humanos. Tienes un par de enemigos más allá de las hormigas, ¿no? Pase lo que pase. Eso golpeó cerca de casa. Una pareja, dijo Gan, sus ojos se estrechaban. Hisoka, la compañía fantasma, pero no son buenas personas. Por eso terminé luchando contra ellos. Y los Shinobi que están aquí, apuesto a que son grandes personas, especialmente si te llevas bien con ellos, dijo Jin con una alegría genuina. ¿Pero crees que eso se aplica a todos los Shinobi? Debe haber otros como la compañía fantasma, ¿de dónde vienen? Son esos tipos los que van a causar problemas. Es por eso que podrían ser lo mismo que las hormigas, al final, porque al igual que las hormigas, como acabas de mostrar hace un minuto, la gente las agrupará debido a su origen, independientemente de su individualidad. Gan frunció el ceño. No me gusta eso. Jin frunció el ceño. Entonces cámbielo. No te quejes de eso. Eres mi hijo, ¿verdad? De repente parecía consciente de sí mismo. Si pudieras hacer todo lo que hayas hecho, sobrevivir tan lejos y encontrarme encima de eso, entonces eso debería estar dentro de tu habilidad. No te encontré, dijo Gan. Viniste a mí. Obviamente se lo irrita. Ahora, Killua sintió que era correcto extender el hombro de Gan en un gesto de solidaridad. No seas estúpido, dijo Ying. Todo lo que hiciste, cada desafío que superas, todo dolor que perduraste y la decisión que tomaste,
que te pone en el camino para estar aquí en el NGL cuando aparecieron las hormigas. Si hubieras hecho una cosa diferente, nosotros podría no haberse conocido durante un par de años más. Se arrastró los pies. No me rastreaste como un cazador después de un ciervo, pero eso no es lo que se supone que los cazadores deben hacer. Persiguemos, buscamos y anhelamos. Tu deseo de encontrarme en una posición para hacerlo, ponerte en un lugar donde definitivamente me atrajeron. Extendió los brazos, las palmas hacia arriba. Los cazadores son megalomaníacos, todos y cada uno de nosotros, así que diré esto con una cara seria. Él sonrió y Killua estuvo seguro de que era la sonrisa de Gan. Te convertiste en parte del cebo perfecto para mí. Número. La boca de Hinata sabía a arroz rancio. Eso era solo una aproximación de la sensación, ya que era tanto textura y olor como sabor, pero era todo lo que podía pensar. Todo su cuerpo era grueso y pesado, y su boca sobre todo. Probablemente su aliento olía a muerte. No se había limpiado los dientes más allá de lavarlos con agua en 3 días. Se deslizó de nuevo hacia su garganta, aparentemente hasta su pecho. Incluso si se cepillaba ahora, si se cepillaba una docena de veces, estaba segura de que esa sensación permanecería allí durante días. Se sentó, sin saber exactamente dónde estaba, y miró al suelo, arrastrando su dedo índice por la tierra y maravillándose de la huella que dejó. Cualquier cosa para distraerla de todo lo demás. Su uña rozó un guijarro y lo recogió con delicadeza, dándole vueltas en la mano. Rara vez examinaba las cosas de cerca sin su Byakugan, por lo que le brindaba una simple alegría descubrir las venas de diferentes piedras en la pequeña roca sin chakre para ayudarla. Hinata. La voz de Gaara era tan áspera como la piedra en su mano, y la volvió a colocar mientras lo miraba. El Kasekaje tenía enormes ojeras oscuras bajo los ojos y estaba de pie junto a ella con los brazos cruzados. ¿Estás bien? No, dijo ella. Ella había querido dudar pero no pudo. No tenía sentido mentirle a Gaara. Era uno de los amigos más cercanos de Naruto y la conocía mejor que casi nadie. Solo sería un insulto intentar engañarlo. Había hecho todo lo posible por evitarlo, pero incluso eso se había vuelto agotador en solo un par de horas. Estaba al final de su cuerda. Explícamelo, dijo el Kasekaje, dando un paso adelante y sentándose en el suelo con ella. Hinata se sentía como una niña, pero Gaara no intentaba ser condescendiente. Él solo estaba tratando de entender. No sé si puedo, dijo, y sus hombros se sacudieron un poco. Su estómago estaba frío. No, todo su cuerpo estaba frío. Incluso más de un día después, el chakre de Amura todavía la enfrió hasta el hueso. El chakre lunar estaba tan caliente que solo podía procesarlo como frío. No era como su esposo, no importa cuán conveniente hubiera sido. Su cuerpo nunca se había llevado bien al chakre de su antepasado. Siempre había sido una necesidad, no un regalo. Intentar. Los ojos de Gaara eran una preocupación profunda y oscura, radiante. Ella lo hizo. Ella hizo todo lo posible. Hinata le contó a Gaara sobre el palacio, sobre el rey, sobre el ninsu parásito que la había unido a ella y a la criatura. Era difícil transmitir la sensación, había experimentado a ninsu con el mismo Gaara hace mucho tiempo, en uno de los campos de batalla más sangrientos de la historia de su mundo, pero su tiempo con el rey no había sido nada parecido. Era como tratar de explicar el hielo con fuego como su única referencia. Ella le habló de las sensaciones que le habían impuesto, el sabor del cerebro de su propia hija, el sentimiento de dominación y crueldad y el miedo y la ira incontrolables. Cómo había intentado liberarse, pero Komugi la mantuvo como rehén, la conexión que finalmente había adivinado entre el rey y la frágil niña. Incluso ahora, era una revelación que no podía entender del todo. El afecto del rey por Komugi estaba completamente en desacuerdo con todo lo demás sobre él. Su capricho y falta de empatía de alguna manera habían desarrollado un único punto ciego, un detalle humano que solo arrojaba al resto de la criatura en un contraste más marcado y aún más odiado. Hinata trató de describir lo que la había llevado a un terror mudo cuando el clon del rey atacó a Peijin, cómo su autodesprecio y miedo la habían paralizado hasta el momento crítico. Pero incluso con Gaara,
no podía explicar esos sentimientos. Naruto era probablemente el único con quien podría haber compartido eso en este momento, y Naruto estaba a mundos de distancia, más inalcanzable que nunca. Pero describiendo por qué se había entregado al chakra de Amura, finalmente sacrificando su sentido de sí mismo y reemplazándolo por el odio por el falso rey frente a ella, eso fue más fácil. Odiar al rey tenía sentido, y estaba segura de que Gaara entendió ese odio. Tal vez también entendió cómo su conciencia había sido conducida a una esquina. Tal vez podría empatizar con el sentimiento desde ese momento de Ninsu, incluso mientras luchaba contra Pitou, luchando contra el rey, hablando con los demás, todo era como si hubiera estado mirando el mundo desde el fondo de un pozo, vislumbres de su vida, escuchar palabras pasas, incapaz de procesar nada más que inminir la nada y la soledad, tratando de alcanzar pero atrapado en la nuca de su cuello. Había sido ese como era cuando era un niño, Hinata se preguntó, atrapada con un demonio que no podía controlar. Naruto había sentido lo mismo. Ella ya no quería estar aquí. Ella no quería pelear más. Ella solo quería volver a casa y acostarse en la cama y escuchar la respiración de Naruto, sentir a Boruto y Imabari en su pecho y en sus brazos. Pero no podía soportar dejar a Gan y Killua, Morel y Nov, Nakel y Schut, ni siquiera a Isaac Netero, que tanto la había impresionado y asustado. No podía tolerar su propia cobardía, nostalgia y miedo de no volver a ver a su familia cuando Shinou y Kibe ya habían sacrificado tanto contra las hormigas, brazos, piernas y galones de sangre. Estaba completamente atrapada sola. Al final, su voz estaba ronca y sus ojos ardían. Gaara no dijo nada al principio. Simplemente se inclinó cerca y envolvió sus brazos alrededor de ella. Era la primera vez que la tocaba de esa manera, pero a Hinata no le importaba. Ella solo cerró los ojos, disfrutando del contacto humano. El frío ardiente en su núcleo retrocedió un poco. Ella volvió a la tierra, la fisicalidad de su propio cuerpo impactante. Sintió su latido, la sangre golpeando en sus oídos, la sensación de su ropa en su piel. Sus pulmones se expanden y se encogen. El rey pensó en su propio cuerpo como una máquina maravillosa, y Hinata se preguntó si ese era un pensamiento más que le había impresionado. No pudo evitar apreciar cuán complicado era cada ser vivo. Gaara, sus brazos envueltos alrededor de ella, era tan complejo como ella. Tal vez aún más, como un Jinchuriki 2 veces. De alguna manera, el pensamiento la centró. No estaba en paz, no casi, pero ya no sentía que estaba perdiendo el control. Lo siento, dijo finalmente Gaara, y se balanceó hacia atrás. Esta es una situación terrible. Ella asintió, temiendo que si hablaba podría empezar a llorar. Podría contenerlo por ahora, pero si reconociera lo mal que estaban las cosas, como su debilidad había hecho perder a Shino otra extremidad y casi mata a Akamaru, no podría detenerse. Escucha, dijo Gaara. Estaba completamente seguro y sólido. Pase lo que pase, el Kazekage mantuvo la compostura, siempre había sido así, desde que Hinata podía recordar. Todavía estoy de una pieza. Entre Netero y yo, y tal vez esos Soldix, podemos manejar al rey. No sin víctimas, pensó Hinata, y supo que Gaara también lo sabía. Tú, Shinou, Kibe, Akamaru y todos los demás cazadores, habéis hecho más que suficiente. Más de lo que nadie podría haber esperado. Él puso una mano sobre su hombro. Los mantuviste con vida cuando nadie más pudo haberlo hecho. No tienes que hacer nada más. Puedo encargarme desde aquí, lo prometo. No puedo aceptar eso, dijo, apretando su miedo hasta convertirlo en una bola de hierro y tragándolo. Soy un shinobi. Todos somos shinobi. Si puedo luchar, tengo que hacerlo. Su rostro se arrugó. Gaara, no podía volver con Naruto, con mis hijos, y decirles que no podía luchar contra algo como el rey. No podía vivir conmigo mismo. Eso fue lo que hizo el shinobi. Eso había sido inculcado a Hinata desde su nacimiento. Lucharon y, a menudo, murieron. No quería pelear pero ella ya. El contraste la estaba destrozando y, para su humillación, sabía que Gaara podía verlo. Él frunció el ceño. Ese era el modo antiguo,
dijo. Pero todos nosotros. Hizo una pausa y luego sonrió suavemente. No, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros es ese tipo de Shinobi ya. No necesitas vender tu vida. No es necesario. Entonces lo admites, dijo Hinata. Ella trató de enojarse, cualquier cosa era mejor que su amor feo de disgusto. La única forma de vencer a ese monstruo es vender tu vida. ¿Cómo podrías regalar la tuya mientras me sentaba y miraba? ¿Cómo podrías pensar que eso es correcto? Gaara suspiró. Porque ese siempre ha sido mi destino, Hinata. Durante mucho tiempo he estado en paz con él. Se puso de pie. Nací para morir. Apretó un puño. Pero tú, eso no es lo que tu camino debería ser. Tienes cosas más grandes en tu futuro. Así que por favor. Por mi bien, por Naruto, para tus hijos, deja ir esto. No tienes que morir aquí. Deberías que no deberías dije aquí. Ella no pudo. Ella no pudo, no pudo. Ella era una Hyuga, ella era una Shinobi. Ella era la esposa del Hokage. ¿Cómo podía alejarse cuando tenía el poder de ayudar a derribar al rey? Era imposible. ¿Cómo no podría vengarse del rey, de las hormigas que habían perpetrado tantas atrocidades? Hubo un profundo odio hirviendo en ella, algo que fue alimentado por un sentido de justicia y una furia muy personal. Ella sería tan mala como ellos si se fuera ahora. Y más que eso, sabía que si no lo usaba, su odio la quemaría viva. Hinata golpeó el suelo, tratando de encontrar algo para enfocarla, incluso el dolor. Gaara. Ella trató de gritar, pero ahogado. No por su debilidad, o el dolor en su mano, sino por la repentina y enorme presión. Tanto Hinata como Gaara se volvieron en el mismo momento, cayendo en la lucha o el vuelo por reflejo. Estaba segura de que cada criatura consciente de una milla estaba haciendo lo mismo. La presión abrumadora no podría arrebatar otra respuesta. Nadie va a morir. Hinata sofocó un sonido entre un sollozo y un gruñido. ¿Por qué aquí, ahora, de todos los tiempos, de todos los lugares y sentimientos? Ella no estaba lista para esto. ¿Por qué tenía que ser él? Había demasiado en la guerra dentro de ella para que ella se preparara. Miedo, odio, disgusto, deber y ahora, alivio. Había llegado sin hacer ruido. Tal vez realmente acababa de atravesar una grieta en el mundo y apareció allí mismo, en ese momento, o había llegado horas antes y solo había dado a conocer su presencia ahora. Hinata lo sabía, el método y el momento no importaban. Lo único que importaba era que él estaba allí y que no lo había estado antes. Sasuke Uchiha la miró, sus apagados ojos negros se encontraron con los de ella sin dudarlo, y Hinata no encontró nada allí excepto remordimiento. Se agachó y le tendió la mano. Hinata se preguntó si estaba alucinando. Pero cuando ella extendió la mano y tomó la mano ofrecida, fría y callosa, Sasuke la puso de pie con verdadera fuerza. Mientras se levantaba, algo fluyó fuera de ella, sintió que su ansiedad desaparecía, como si le hubieran quitado un tapón del fondo del alma. Mientras miraba a Sasuke a los ojos, vio comprensión atravesarlos y sintió que resonaba en su propia mente también. Él la había mirado para ver qué la había deprimido tanto. Ella no había dado permiso, pero dado todo, era difícil que le importara. Ahora había en él una nueva determinación más allá del remordimiento. El Uchiha la miró de arriba abajo y luego a Gaara. Eso es lo menos de lo que puedo estar seguro, dijo con sombría certeza, y de alguna manera, eso le dio a Hinata un poco de paz. Capítulo 30. El hombre con ojos negros. Nadie sabía qué pensar de Sasuke Uchiha. Los cazadores lo suficientemente conscientes como para analizar su primera reunión con él salieron con impresiones muy diferentes. Sasuke les fue presentado a todos dos veces, primero, por la enorme presión de su llegada, y luego una segunda vez con un Gaara de disculpa que se encuentra junto al silencioso y firme Uchiha. Netero fue el primero en llegar. Fue testigo en Sasuke un dios de la guerra, el tipo de criatura que normalmente se habría alegrado de conocer. Pero para su vergüenza y frustración, East Gorteau había transformado al hombre alto y oscuro en otra complicación,
otro factor incontrolable en una situación que ya se había descontrolado. El corazón de Netero debería haber estado ardiendo con anticipación y alegría, pero en cambio se cuajaba con ansiedad. Un verdadero Bodhisattva habría podido liberar permanentemente sus cargas, ya que Netero había podido por un momento perfecto contra el rey, pero no importa cuán logrado fuera el presidente, todavía era un humano imperfecto. Killua, Gan y Ying habían llegado en segundo lugar y simultáneamente, seguidos de cerca por el disparo. Knuckles se había quedado al lado de Morel, decidido a proteger a su maestro a toda costa. Killua se había centrado en la confianza de Sasuke. Había un hombre que nunca vacilaría, pensó. Para él, el Uchiha parecía un pilar de la cordura en un mundo que se estaba deslizando hacia el caos. Si su hermana no hubiera sido cautiva, las observaciones de Killua probablemente habrían sido más similares a la de Gan. Pero con la aguja de Izumi eliminada, desafortunadamente estaba preocupado por un futuro incierto. Gan solo vio la forma en que Hinata miraba a Sasuke, recordando su conversación en una habitación de hotel la semana anterior. La nueva llegada fue fuerte. Increíblemente fuerte. Ni siquiera podía estar oculto, era como si el mundo se doblara un poco alrededor del Shinobi. Pero incluso si hubiera estado en la parte superior de la lista, la opción más segura de enfrentar al rey, Hinata Uzumaki no confía completamente en Sasuke Uchiha. Naturalmente, eso significaba que Gan tampoco podía confiar en él. Ying estaba decidido a no llegar a una conclusión en absoluto. Creía fuertemente en las primeras impresiones, pero no en situaciones como esta, obviamente ponderadas hacia una conclusión. Determinó que cuanto antes pudiera entablar una conversación con los Shinobi en relativo privado, mejor. Estaba, por supuesto, completamente fascinado, y más que feliz de reconocerlo. El secreto de cómo el hombre había llegado de allí a aquí, particularmente lo atrajo. Schut, que estaba exhausto y casi a punto de entregarse a la desesperación a pesar de su nuevo estoicismo, simplemente veía al hombre como una especie de pariente. Sasuke era un hombre que nunca rechazaría el sacrificio, pensó. Igual que era ahora. El cazador todavía estaba luchando con la paradoja de tener 3 manos y ningún brazo. Los Soldic fueron los últimos en llegar, pero simplemente observaron todo desde la distancia. Ni un Ternis Shinobi, su única conexión con el evento fue Killua, quien les había dado la espalda mientras tanto. Como tal, tanto Silva como Shino solo vieron un oponente fuerte, un contrato potencial y una pieza más del rompecabezas para derrotar al rey. Ninguno de los dos se molestó en mirar más profundamente en ese momento. Si Sasuke Uchiha fuera importante para ellos como individuos o como familia en el futuro, entonces harían el esfuerzo. Nunca podrían haberse dado cuenta de las implicaciones de largo alcance de este error. Nadie sabía qué pensar de Sasuke Uchiha, pero todos estaban completamente seguros de que la ecuación había cambiado. Su retiro había sido cortado. La oportunidad había surgido para un ataque final. Número. El viaje de regreso a Pain fue mucho más rápido que el vuelo desde él. Habían dejado sus heridos detrás, junto con Knuckles y uno de los clones de arena de Gaara. Con todas las hormigas concentradas alrededor del palacio, esas 2 serían más que suficientes para matar a cualquiera de los vagabundos. El hecho de que pudieran acercarse a la capital con solo 8 humanos y tener infinitamente más seguros de lo que habían estado con más de una docena debería haber sido extraña, pero Hinata sabía que era perfectamente natural. Ahora que Sasuke estaba aquí, las cosas ya estaban decididas. Pero, ¿por qué tenía que ser Sasuke? Hinata nunca había confiado en el hombre. Algo de eso era irracional. Le habían enseñado desde muy joven a no confiar completamente en el Uchiha como clan, habían venido a Konoha antes del Hyuga, pero su Primarch Madore había traicionado a la sociedad que había encontrado, y esa mancha no había sido arrastrada incluso varias generaciones después. No ayudó que Sasuke tuviera, hasta cierto punto, esa expectativa. Ahí fue donde entró la desconfianza racional. Sasuke había traicionado a la aldea por el bien del poder. También había visto el error de sus caminos. Naruto se había asegurado de eso. Hinata nunca había recibido la historia completa de lo que había sucedido después de la Cuarta Guerra. Su esposo la amaba y confiaba en ella por completo,
pero él nunca había podido explicarlo a su satisfacción. Él y Sasuke habían llegado a los golpes, habían destruido completamente el Valle del Final. Ambos habían perdido un brazo en el intercambio final, y Sakura les había evitado que sangraran hasta la muerte mientras descubrían cómo deshacer el infinito Tsukuyomi. Al final, Sasuke se había rendido, y ahora era uno de los mejores activos de Konoha. Ella sabía todo eso. Lo había oído muchas veces y era bastante sensato. Era bastante obvio que Naruto había contactado a su amigo con ninsu, pero nunca había podido explicar qué había pasado exactamente entre ellos. Cuando lo intentó, usando tanto palabras como chakre, la explicación no tuvo sentido para ella. Solo ha sentido una intensa sensación de soledad. Naruto confió su vida a Sasuke, y eso debería haber sido suficiente para ella. Pero nunca lo fue. Sasuke le había causado tanto dolor a Naruto cuando eran jóvenes, y al final lo tomó del brazo. Ella no pudo evitar sentir un profundo resentimiento hacia él. Y tal vez, de una manera que nunca sería capaz de admitir en voz alta, estaba un poco celosa de él. Todo eso y más pasó mientras viajaban de regreso a Peijin con un cómodo trote. Hinata estaba en el centro del grupo, atento a distracciones o enemigos, hasta el momento no había habido nada. En la parte trasera del diamante en bruto estaban Killua y Gan, ambos cubriendo su trasero. Muy detrás de ellos, casi media milla, lo seguían el padre y el abuelo de Killua. Isaac Netero estaba a su izquierda y Gaara a su derecha, cada uno a unos 10 metros de distancia. Arriba, Sasuke y Jing lideraron el paquete, corriendo al lado. Obviamente, Jing estaba decidido a involucrar a Uchiha en una conversación, pero comenzar una conversación con Sasuke fue, en el mejor de los casos, un proceso doloroso. ¿Cómo te perdiste el brazo? Ese fue su tercer intento. Hinata tuvo que admitir que hacer una pregunta tan personal era probablemente el intento más hueso hasta ahora, pero tuvo que darle crédito al hombre por su persistencia. Sasuke miró a Jing, y luego de regreso a ella. Finalmente, él habló. Debe haber estado cansado de las preguntas. ¿Por qué quieres saber?, preguntó. Jing sonrió, haciéndose eco de la mirada de Sasuke hacia Hinata. El hombre era terriblemente observador. Con solo esa mirada, había adivinado algo sobre su relación, como lo era. Hinata no tenía idea de lo que era, y no le importaba preguntar. Tratando de conocer a nuestros nuevos aliados, dijo Jing. Probablemente era algo cierto. Y solo por curiosidad personal. Siguiendo tu aura latente. Comenzó a señalar con un dedo en dirección a Sasuke, y luego lo pensó mejor. Bueno, me imagino que hizo falta una fuerza inimaginable. Lo hizo, dijo Sasuke, como un hombre tirando una bola de bolos por una ventana. Gimió Jing. No es fácil hacer esto, ¿eh? No te preocupes. ¿Cómo llegaste aquí de todos modos? Definitivamente no estabas en esta dimensión de antemano, o de lo contrario habrías venido corriendo a primera hora. Acabas de aparecer en esa aldea. ¿Qué tipo de técnica es eso? En eso, Hinata realmente compartía un interés, y Sasuke lo sintió. Observó cómo sus músculos resistían el impulso de aumentar el ritmo. Es difícil de explicar, dijo finalmente. Puedo ver ciertos caminos invisibles y trazarlos yo mismo. Es un proceso muy agotador, de lo contrario, habría llegado aquí antes. ¿Caminos, preguntó Jing. Hinata no había oído describirlo así antes. Los caminos implican que alguien los recorrió antes que tú. Como el rastro de un animal. Ante eso, Sasuke dejó escapar una risa cortante. No es inexacto. Hinata sintió como si estuviera presenciando flores floreciendo en invierno. De alguna manera, Jing había arrancado varias frases completas de Uchiha. Eso era mucho más increíble que cualquier otra cosa que hubiera visto lograr al padre de Gan. Si ese es el caso, eres igual que nosotros, ¿no? El tono de Jing había cambiado. Antes había sido despreocupado, pero ahora estaba picando algo con delicadeza, como un pescador moviendo un señuelo. Estás cazando algo, ¿verdad? Los ojos de Sasuke se entrecerraron. Por el momento, eso no es asunto tuyo. Ante eso,
Hinata habló. Sasuke dijo suavemente. Supongo que te hablaron sobre el continente oscuro. Él asintió. Por supuesto. Una vez que nos hayamos ocupado de las hormigas quimera, viajaré allí. Jing se rió. Entonces, ¿tu presa tiene alguna conexión allí? ¿Podrías tener algún problema con eso? Es la definición misma de un destino prohibido. Adquirió un aura inocente. Por supuesto, si necesitas viajar allí, estaré feliz de encontrar una manera para ti. Incluso podría ser una guía. Sasuke no encontró eso muy divertido, pero Hinata terminó considerándolo. Por lo poco que les habían dicho, el continente oscuro era un lugar increíblemente traicionero. Si Sasuke necesitara viajar allí, podría ser necesario hacerlo con alguien al menos un poco familiarizado con sus peligros. Pero esa era una preocupación lejana. Por ahora, ella tenía algunas de sus propias preguntas. Entonces, viniste directamente aquí. Dirección a esa clara. ¿Sabes dónde estábamos? Preguntó, y Sasuke asintió. Hubiera preferido tomar algunos refuerzos primero, dijo. Naruto, fue tácteo. Hinata estaba segura de que no había una fuerza en el universo que pudiera derrotar a su esposo y Sasuke cuando estaban uno al lado del otro. Pero la situación parecía urgente. Paneó sus labios. Es urgente. Mis disculpas por... Cordó. Echando un vistazo. Hinata no tenía nada que decir al respecto. Había tenido la intuición de que Sasuke había usado su Rinnegan para mirar dentro de su alma y adivinar algunos recuerdos, pero no había confirmación hasta ahora. Normalmente, se habría sentido ofendida, pero ahora estaba demasiado cansada y hastiada para que le importara. Comparado con lo que el rey había hecho, la intrusión de Sasuke no había sido más que un empujón familiar. Desearía. Ella comenzó a decir, antes de cambiar de opinión. Me alegro de que estés aquí. Eso lo sorprendió. Ella pudo verlo en su corazón. El Uchiha gruñó y cambió el tema. Tengo una condición, dijo. Jing ladeó la cabeza. ¿Una enfermedad? Preguntó, y Sasuke gruñó nuevamente, esta vez con diversión. Una condición para mi ayuda, dijo, y todos los presentes reaccionaron sorprendido, incluido Hinata. Ella no podía imaginar lo que él podría estar pensando. Algo indulgente, espero. Fue el netero que habló en lugar de Jing, y Sasuke lo miró con ojos de Sile. Para la conmoción de Hinata, había algo que se acercaba a la animosidad en ellos. Esa cosa en tu pecho, dijo, los ojos bajando al kanji en la camisa de netero. No usaremos eso. O algo así. La condición de Sasuke era la rosa. Era un arma terrible, pero a Hinata le pareció un poco extraño que estuviera tan concentrado en ello. Netero se rió. Puede que no haya una elección, dijo el anciano. Tienes la intención de golpear al rey hasta la muerte con tus puños. O tal vez cortarlo con esa espada tuya. Armas como esta pueden ser nuestro último recurso. Hizo un gesto hacia el chocuto atravesado en la cintura de Sasuke, como para enfatizar lo pequeño que era frente a una criatura como el rey, y el Uchiha giró una ceja. Si es necesario, sí, dijo, y Netero recogió una ceja ante la confianza en su voz. Pero independientemente de los métodos, no usaremos tus armas. No morirás en esta batalla, presidente. H.O.H. Netero murmuró. ¿Y por qué descartarías algo de nuestro arsenal tan caballero de caballero? Sasuke miró hacia otro lado y hasta el cielo. Estaba cubierto de nubes grises, amenazando con lluvia. Estoy seguro de que aprecias el poder de las armas como esa, dijo. No quiero degradarte con esta solicitud. Miró hacia abajo, los ojos se deslizaban cerrados. He visto muchos campos de batalla. Todavía tengo que encontrar uno agradable, pero las armas como tu rosa crean lo peor con diferencia. He encontrado mundos enteros consumidos por otras bombas, despojadas limpias y bañadas en radiación y peor. Miró hacia atrás. Has evitado eso hasta ahora, y has evitado resolver esta situación con tales armas de destrucción masiva. Estoy seguro de que ha sido un gran esfuerzo. Así que por favor, déjame permitirte continuar con ese logro.
El bigote de Netero se torció. Gruñó el presidente. Bueno, suponiendo que no me corten, supongo que puedo abstenerme. Gracias. Sasuke se dio la vuelta y continuaron en silencio. Número. Llegaron a Peijin varias horas antes del atardecer, aunque la capa de nube se había negado a levantarse. Hinata solo necesitó una mirada para comprobar que las cosas seguían igual que siempre. Los guardias, patrullando el palacio. Las hormigas menores, siguiéndolas. El rey y Komugi, inmersos en juegos. No importaba dónde mirara Hinata, no había señales de Palm. O la cazadora había huido de Peijin por su cuenta y todavía estaba buscando al resto de ellos, o había sido completamente destruida. Cada criatura en el palacio, incluso el previamente imperturbable Youpi, levantó la vista cuando su visión cayó sobre ellos. Debieron haberse sorprendido de que ella hubiera regresado. El rey sonrió. Tal vez pensó que ella había venido a negociar por sus vidas. Hinata no podía pensar en una sensación más gratificante que la idea de que Meruem pronto estaría suplicando por su propia vida. Hubo una diferencia notable. Peijin había quedado completamente vaciada. El país entero había sido vaciado. Cada ser humano en East Gorteau estaba reunido frente y alrededor del palacio, un mar interminable de humanidad de casi 5 millones de personas. Todos estaban en trance, prisioneros del aura de Sayapov. Se habían detenido en lo alto de una colina fuera de la colina a unas 2 millas del palacio, un poco fuera del siempre obvio Nin de Pitou, contemplando el espectáculo. Era difícil imaginar que tantos humanos permanecieran en silencio en un solo lugar, incluso con el Byakugan. Gan y Killua parecían perturbados, a Jing y los Soldic no pareció importarles. Netero y Sasuke tuvieron una reacción similar, puro asco. Pero fue Gaara quien habló. Hay más, dijo, cruzando los brazos y encuestando la situación. Es posible que tengamos que atraerlo. No, dijo Sasuke en voz baja. Si el rey. Hizo una pausa. Si Meruem entiende la situación, él o su guardia real involucrarán a algunos como rehenes. No hay forma de que podamos involucrarlos sin causar víctimas. Especialmente porque parecen estar hipnotizados. Se callaron y se rascó la barbilla. Después de un momento, volvió a mirar a Gaara. Te dije que nadie iba a morir. No tengo la intención de ser una mentira. El rey ya tenía rehenes, pensó Hinata. No importa que, tenía a Komugi, que nunca dejaría a su lado. No importa cuán cuidadoso fuera Sasuke, los inocentes seguramente serían atrapados en las cosas. El recuerdo de Komugi solo trajo la frustración de Hinata. La chica ciega era de alguna manera el aliado del rey, cuando debería haber sido una de las que más lo odiará, mantenía a los prisioneros para los juegos y la diversión, de alguna manera se había transformado en lo único en el mundo que el rey sintió un verdadero afecto. La frustración no fue un sentimiento justo. La difícil situación de Komugi, y la conexión que había forjado, fue la culpa del rey, no la suya. Fue solo un traspaso más para odiar a la criatura. ¿Cuál es tu solución entonces? Killua preguntó. Ambos miembros de su familia se pararon detrás de él, como si fueran retenidos. Sasuke lo miró, y el Soldic se negó a retroceder. Es simple, dijo Sasuke. Me acercaré al rey. ¿Lucharás contra él tú mismo? Preguntó Gan con incredulidad y Sasuke se encogió de hombros. Quizás. Veré si él se rinde primero. Hinata se rió, pero fue un sonido gutural. No lo hagas, dijo, y Sasuke se giró hacia ella con una mirada inquisitiva. No tiene sentido hablar con él, Sasuke. Lo ha dejado muy claro. Y además. Ella resistió el impulso de tener arcadas. Hablar es lo que nos metió en esta situación. Si puedes, mátalo lo más rápido posible. Él puede razonar, ¿no?, preguntó Sasuke. Podría ser la forma más limpia de resolver las cosas. Levantó la mano. Si no se rinde, haré todo lo posible para acabar con él allí o sacarlo del palacio si necesito ayuda. Podría entregarlo directamente. ¿Por qué incluso darle la oportunidad? Preguntó Hinata, dando un paso adelante.
Podía sentir el chakra de su antepasado ardiendo debajo de su piel, escalándola con anticipación de la violencia. Pero no fue Amura el que estaba enfurecido ahora, era completamente su propio anhelo de venganza. Es un monstruo. ¿No ves a todas esas personas? Agitó su brazo, abarcando los millones de humanos plácidos y el mundo más allá de ellos. Está planeando convertir el de esas personas pobres puede sobrevivir en soldados y comer el resto. Otro paso. Le habrías pedido a Madore que se rindiera. O Kaguya. Sasuke parecía confundido. La enfureció. Ninguno de ellos estaba en una posición de debilidad. Meruemes, aunque podría no saberlo todavía. Frunció el ceño. Y Kaguya no era racional, ya no. Estaba, vacía. También lo está. Hinata insistió, y Sasuke sacudió la cabeza. No por lo que has dicho. Lo que he visto. Ahora, la confusión había desaparecido, reemplazada por preocupación. Hinata, por lo que me mostraste, una verdadera pelea podría ser cataclísmica. Confía en mí. Entiendo. No merece una segunda oportunidad, siseó Hinata. Ella dio otro paso adelante, casi en la cara de Sasuke ahora. Solo porque tienes uno. Bueno. La arena de Gaara se abrió y se pilló el hombro, y Hinata se detuvo, estremeciéndose de frustración. El Kazekage también se adelantó, voz baja. Hinata. El rey no se rendirá. Si Sasuke necesita ver eso, está bien. Está aquí para ayudar. Se volvió hacia el Uchiha. Ve y ten cuidado. Es peligroso. Sasuke asintió. Lo sé, dijo, antes de dudar. Hinata, susurró, inclinándose para poner su rostro nivelado con la de ella. Ella cerró los ojos, pero aún podía verlo con perfecto detalle. No había nada más que remordimiento allí. No quise molestarte, dijo, sangrando sinceridad. Solo estoy. Resopló. Solo estoy tratando de hacer lo que haría Naruto. Ve entonces, gruñó. Haz lo que haría y mataría a esa cosa. Sasuke retrocedió, dolió y luego inclinó la cabeza. No era una deferencia burlona, era un arco pequeño y honesto a la esposa del Hokage. Cuando levantó la cara, su ojo derecho había cambiado, había ido una pupila roja vibrante rodeada por 3 tomoe giratorios lentamente. Su izquierda, oculta debajo de su cabello, se había transformado en el Rinnegan. No dijo nada más. Sasuke se alejó de un salto sin decir una palabra. Lo único que hacía era acercarse al palacio, pero se movía tan rápido que incluso con el Byakugan Hinata casi le pierde la pista. La velocidad de su partida le hizo retroceder el pelo. Ese tipo es un canalla, dijo Gan, acercándose a ella y Gaara. Gaara se rió entre dientes y Gan lo miró con una mirada burlona. Historia antigua, explicó Gaara. Hinata no podía culparlo, cuanto menos supieran los cazadores sobre el pasado de Sasuke, mejor. La presencia del hombre obviamente ya los había puesto nerviosos. Por favor, perdónelo, no es precisamente sociable. Pero sabe lo que hace, lo prometo. Definitivamente lo hace, dijo Jin riendo. Pero supongo que en el fondo es una persona misericordiosa. Considerar hablar con el rey, después del último intento. Hinata apretó los dientes. Nunca hubiera pensado que alguien siendo generoso la haría enojar tanto. Sasuke simplemente no podía entender. Él no había estado aquí. No había visto lo que el rey les había hecho, no había sentido el chakra de la cosa. Una vez que lo hiciera, sentiría lo mismo que ella. Tenía que hacerlo. Estará bien. Ese era el Sharingan. El ojo rojo. Dijo Gan, arrastrándose los pies. Sasuke ya estaba casi al palacio. Incluso con ese aura, se va solo. Así es como prefiere operar, dijo Gaara, y Jinga sintió como si supiera de qué estaba hablando Gaara. Hinata se estremeció. Pero debería estar bien. El rey con el que luchamos debería estar dentro de las capacidades de Sasuke. Si quisiera, Sasuke realmente podría matarlos a todos aquí y ahora sin mucho esfuerzo. Hinata era fácil ignorar o incluso apreciar que cuando se trataba de su esposo.
Ni siquiera podía soñar con que Naruto la lastimara. Pero con Sasuke, era más fácil imaginar. Se sintió un poco fría y vulnerable, parada allí en una colina a la vista. Incluso a 2 millas de distancia, podrían convertirse en garantías si Sasuke fuera descuidado. Pero eso no iba a suceder. No importa cómo se sintiera por él, Sasuke fue uno de los que más confiaba Naruto. Hinata observó cómo se acercaba a las puertas delanteras del palacio, caminando entre 2 hileras interminables de la humanidad. Mientras se dirigía, miró de lado a lado, acogiendo todo. Cuanto más vio, más duro creció su rostro. En poco tiempo, una hormiga se le acercó. Hinata lo reconoció. Fue uno de los líderes del escuadrón, una mujer combinada con un escorpión. Había matado a uno de sus clones en el nido, hace meses. Sasuke no cambió su ritmo cuando el líder del escuadrón se le acercó con cautela, un desafío claro y abierto. La cola de la hormiga se volvió hacia adelante, pero de alguna manera no vaciló cuando se acerca a Sasuke. Abrió la boca para decir algo, ni hirviendo en un escudo de aura ridículamente grueso. ¿Dónde está el rey?, preguntó Sasuke, casi cara a cara con la hormiga. No es asunto tuyo, dijo la hormiga. No los ahuyentamos ya, idiotas. ¿Por qué no? Si Hinata no hubiera reducido todo su mundo a Sasuke y esa única hormiga quimera, probablemente se lo habría perdido. El Uchiha suspiró, el chakra estalló en sus piernas. Fue como una pequeña explosión violeta que solo Hinata podía ver. Sasuke no desapareció y reapareció. Hinata no podría describirlo de esa manera. Estaba simplemente en un lugar en un momento y luego en otro lugar al siguiente. Detrás de la hormiga, más cerca del palacio. Como una marioneta con los hilos cortados, el líder del escuadrón se cayó. No estaba muerto. Sasuke solo lo había dejado inconsciente con un único y suave golpe en la parte posterior de su cráneo. Lo más probable es que no quisiera matar a ninguna de las criaturas del rey hasta que estuviera seguro de que solo podría terminar en un derramamiento de sangre. Fue una medida pragmática. Sería imposible traer a alguien a la mesa si acabaras de matar a sus subordinados. La hormiga apenas era una amenaza para Sasuke, matarlo sería como pisar un insecto, y no se había molestado. Y aún así, Hinata solo podía verlo como ingenuo. Todos los guardias están allí, dijo Killua, observando a Sasuke entrar a los terrenos del palacio con ojos de águila. Tenía razón. La Guardia Real se estaba reuniendo para hacer frente a la evidente amenaza. Los 3 a la vez. Si no tiene cuidado, definitivamente morirá. Ante eso, Hinata se rió. Número. Neferpitou comprendió al instante que las cosas se habían puesto patas arriba. El humano que había entrado en Suen difícilmente podría llamarse así. Su titánica presencia le había hecho sudar la frente desde el momento del contacto. Era así como se habían sentido los cazadores cuando los guardias reales se acercaron a ellos. No parecía posible que tanta aura pudiera compactarse en un solo ser. Y, sin embargo, al igual que el rey, parecía imposible que el recién llegado cobrara vida. Como el rey. Pitou no podía creer que se hubiera permitido que existiera ese pensamiento. No se le debería haber permitido tenerlo. Ella había buscado a Yupi inmediatamente, Sayapov había acudido a ellos en un minuto. La orgullosa Guardia Real, cada vez más apegada a la soledad, había comprendido la situación instintivamente. Ahora, por primera vez en semanas, estaban todos juntos, de pie en lo alto del palacio y observando cómo el hombre se acercaba. Había disminuido la velocidad después de haber entrado en la plaza del palacio propiamente dicha. ¿Por qué? Pitou no podía decirlo. Quizás simplemente estaba siendo cauteloso. Docenas de hormigas huían del palacio presas del pánico. Ninguna de las quimeras restantes tenía una lealtad virtuosa en ellos. No se les había dado ninguna razón para cultivarlo. La presencia del hombre los estaba llevando a un frenesí de autoconservación. Los que no se iban sin duda solo se quedaban porque estaban seguros de que el rey podría castigarlos peor que este nuevo humano. Pero ni siquiera esas hormigas más pragmáticas se atrevieron a atacar al hombre. Habían visto lo que le había hecho a Sazan. Esto estaba fuera de su poder.
A 100 metros de distancia ahora. El hombre era un shinobi sin lugar a dudas. Tenía un aura similar a la de Hinata Yuuga. Pero más grande. Increíblemente más grande y tan frío como una tumba. Quizás Hinata había considerado oportuno pedir refuerzos después de la victoria del rey. Ese era el escenario más probable. Pero ¿por qué ahora solo estaría mirando, en lugar de unirse ella misma a este hombre? ¿Podría este nuevo shinobi ser tan poderoso? Cuando Pitou permitió que Suen retrocediera, preparándose para su deber más importante, la presencia del shinobi se pegó a ella como la sombra de una nube que pasa ante el sol. Era como si Sunin tuviera que alejarse del hombre. Estaba en la gravedad de un titán. Es bueno que se vayan, dijo Yoepi. Estaba parado a su lado, los brazos cruzados. No sobrevivirían a esto. En comparación con Pitou, perdiendo un brazo y un ojo, Yoepi era fuerte y completo. La hizo sentir más segura. Este era solo un hombre. No importa cuán titánico sea Sunin, chakre, cualquier energía que tenía, ningún ser humano en existencia podría resistir a 3 guardias reales a la vez. Es muy arrogante, señaló Puff. El otro guardia parecía nervioso. Tal vez él, como Pitou, sufría el latigazo de la incursión repentina después de la victoria total de su rey. Acercándonos a nosotros sin miedo. Vamos a él su error. Tendremos que atacar como uno, dijo Pitou. 80 metros ahora. El ojo izquierdo del hombre estaba oculto por su cabello, pero su ojo derecho era un rojo vibrante. Pitou nunca había visto ojos así. Sin duda era como el observador, algo sobre su chakra había cambiado los ojos. Pero no era el mismo tipo de cambio, él no la miraba, solo en ella. La mirada era penetrante y violenta. Si nos separamos, nos alejará, dijo. Yupi dio un paso adelante. Deberías liderar, Yupi. Eres el único que puede atacar y defender. Seré tu escudo, dijo Yupi. Sonaba orgulloso. Pitou se maravilló de eso. Yupi debería estar orgulloso. Había regresado de Peijin de una sola pieza. Su cuerpo comenzó a torcer, los brazos expandiéndose y girando, el torso se adelgaza mientras la masa cambiaba de sus extremidades. Y la espada del rey. Tenía sentido. Una formación de triángulo fue la ofensa más fuerte. Yupi no se abrocharía. No era capaz de eso. Se quedaba a la izquierda, lista para una apertura. Puff iría bien, bloqueando cualquier escape. Podría matar a cualquier humano en un solo golpe, si atacó en el momento adecuado. Este hombre no era diferente. No tiene sentido centrarse en algo más allá de eso. Cuando se mudaron, se movieron como uno. Cada guardia real entendió su papel en su alma. Por eso habían nacido. Saltaron y avanzaron, ganando velocidad a medida que se acercaban. Pitou sabía que este no era ningún enemigo que pudieran cargar y destruir con solo su velocidad y fuerza, como lo habían sido todos los demás humanos. Esta era presa que necesitaban cazar como un paquete. A su lado, Yoepi se transformó en un enorme ariete de maleza, cubierto de cuchillas y ojos. Más allá de él, Puff se separó, una y otra vez, cubriendo cualquier posible escape. Si el humano se mantuviera firmemente, Yupi lo convertiría en pegar. Si intentara huir debajo del suelo o en el cielo, Puff lo desgarraría. Y si simplemente esquivara, Pitou se quitaría la cabeza antes de que sus pies pudieran tocar el suelo nuevamente. El tipo de Atsu que el hombre podía llevar era irrelevante. No importa que, el encuentro se decidiría en un solo golpe. Yoepi rugió, lo suficientemente fuerte como para sacudir todo el palacio, y su forma eclipsó por completo a los shinobi. El guardia se lanzó a un tackle brutal final, cientos de toneladas de fuerza rompiendo la barrera del sonido. El hombre de ojos rojos no retrocedió. Ni siquiera se estremeció. No hubo intento de esquivar. La falta de reacción fue la única indicación de Pitou de que algo estaba terriblemente mal. No era una ilusión. El aura era real. El peso era inconfundible. No había fingido. El hombre estaba allí, solo aceptando su muerte. Y luego, sin previo aviso, se había ido. Pitou no pudo entender.
El mundo fue reemplazado por un muro rojo. Terpsícora ya había salido. Los reflejos de Pitou estaban al límite. Estaba tal como era antes de que la quemaran y la enterraran. El mundo estaba prácticamente parado. Era físicamente imposible para ella haberse perdido un movimiento del Shinobi o de ella misma. Y sin embargo, cuando Yuppie la golpeó, Pitou entendió. En un instante, no, más corto que eso, ella y el Shinobi cambiaron de posición. Él estaba ahora a su izquierda indefensa, y ella. Ella estaba en el camino de Yuppie. Incluso cuando fue atropellada, Pitou hizo todo lo posible para minimizar el daño. Se arrojó hacia atrás, evitando la obliteración completa. En cambio, Mentudu Yuppie solo la golpeó como un motor a reacción, estrellándose con ella tan fuerte que el mundo se volvió negro por la fuerza del impacto y la aceleración. También había disminuido la velocidad, sus innumerables ojos recogiendo el cambio imposible antes de que ella lo tuviera. Como tal, Pitou solo fue arrojado a una velocidad ridícula, incapaz de hacer nada más que mirar mientras los otros dos guardias se volvieron para enfrentar la repentina amenaza de su posición anterior. El Shinobi apenas se movió. Levantó perezosamente su mano, y Lightning salió de todo su cuerpo como si fuera un trueno. La vibrante electricidad bailó sobre Yuppie y Puff, sacudiéndolos violentamente. El olor a carne ardiente llenó el aire. Yuppie gritó, temblando y tropezando con el hombre, a pesar de la obvia agonía, todavía estaba decidido a aplastar a los Shinobi en pedazos. El efecto sobre Sayapov fue más dramático. Sus células dispares vaporadas bajo la fuerza del chakra del hombre, en una mitad instantánea del cuerpo de Sayapov había polvo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Por alguna razón, eso hizo que los Shinobi cambiaran de táctica. Enfocó el rayo, alejando el relámpago danzante de las células vulnerables de Puff. En cambio, disparó dos ráfagas cegadoras de energía a través del cuerpo de Yuppie. Uno en su pierna y el otro en su hombro. La enorme guardia real se desplomó, con horribles espasmos. En menos de un segundo, el hombre había derrotado completamente a los 3 miembros de la Guardia Real del Rey. Sin matar a ninguno de ellos. Pitou no lo podía creer. Cuando atravesó el primero de los muros del palacio, perdió de vista al hombre. Para cuando logró ponerse de pie, todo el cuerpo gritando en protesta, el Shinobi ya no estaba. Número. Cuando Silva Soldic dio un paso adelante, Gaara sintió que su arena se movía por reflejo. El hombre le preocupaba, tenía los ojos muertos de un Shinobi veterano, el tipo de personas que habían intentado matar a Gaara cuando era niño sin una pizca de arrepentimiento. Soldic era un asesino consumado y bien educado. Incluso darle la espalda a Silva y a su padre Sinou durante los últimos minutos le había puesto la piel de gallina, y Gaara no había sentido ese sentimiento en años. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, sin mover su cuerpo ni un centímetro. Silva se detuvo al sentir la amenaza invisible. Gaara confiaba en Gan y Killua porque Hinata confiaba en ellos. Entendía a Netero como un hombre que defendía su mundo de una amenaza potencial. Estaba intrigado por Ying, que era misterioso incluso para los otros cazadores. Pero a pesar de su relación con Killua, los Soldics eran simplemente mercenarios extremadamente peligrosos. Gaara no podía darse el lujo de darles nada. Los guardias están incapacitados, dijo Silva. Estaba tranquilo y sereno, pero su voz contenía la misma amenaza invisible que la arena de Gaara. Deberíamos matarlos ahora. Entre todos será fácil. Tenía toda la razón. Y aún así, Gaara frunció el ceño. Sasuke aún no ha terminado, dijo, y Soldic gruñó. Mi padre tiene razón, dijo Killua, y Gan le lanzó una mirada de sorpresa. No hay manera de que el rey se rinda, deberíamos matar a los guardias ahora, antes de que puedan recuperarse. Sasuke tendrá que entender. Gaara, comenzó a decir Hinata, pero habló antes de que ella pudiera continuar. Hinata estaba empezando a preocuparlo. Su concentración en el rey y su odio por su propia debilidad se habían transformado en algo feo y aterrador. Eres libre de irte, si quieres, dijo. Pero me quedaré aquí. Su ceño se hizo más profundo. Me gustaría ver si Sasuke puede resolver esto.
Hinata parecía frustrada, pero no se movió. Gaara sabía que estaba dividida entre su desdén por Sasuke y su respeto por él. Ella no estaba tan perdida, si él no violaba los deseos de Sasuke, ella tampoco lo haría. Muy bien. Silva avanzó. Killua, vámonos. El chico se mantuvo firme. Silva miró hacia atrás y entró en un intenso concurso de miradas con su hijo. Al parecer, Killua ganó. Después de un momento, el asesino resopló. Ying, entonces. El cazador se encogió de hombros y Sino Usoldik se rió. Cerrando los ojos con exasperación, Silva pronunció el apellido disponible para él. Netero. El presidente de la asociación estaba tan inescrutable como siempre. Gaara sabía lo que era tener un arma en el pecho, pero le resultaba difícil imaginar que la empujaran por su propia voluntad, y mucho menos a la edad de Netero. Se encontró creyendo que, sin importar la decisión que tomara Netero, todavía lo respetaría. Este era su mundo, no el de los Shinobi, y había demostrado poseer una convicción inquebrantable. Había atacado al rey de frente a quemarropa cuando la hormiga casi los había derribado en Peijin. MMM. El hombre se acarició la barba, inclinándose hacia adelante desde su posición con las piernas cruzadas. Lo haría, pero... esbozó una sonrisa inteligente. Desde aquí tendré una mejor visión del enfrentamiento con el rey. Silva no mostró ninguna frustración exterior. En cambio, se dio la vuelta y luego regresó al palacio, caminando de un lado a otro antes de decidir sentarse, asumiendo una posición similar a la de Netero. Si no estás interesado en cumplir nuestro contrato, gritó, pero su anciano padre lo hizo callar. Paciencia, Silva, dijo el hombre de espalda encorvada. Veamos qué hace este Uchiha por ahora. Espero que si comienza una pelea, lo sabremos en poco tiempo. No hay duda. Miró a Hinata. Como todos estos Shinobi, él es ciertamente interesante. Gaara reprimió un suspiro de tranquilo alivio y volvió a mirar. En verdad, temía una pelea. No importa lo que el rey hubiera hecho, era demasiado poderoso incluso para que Sasuke lo despachara trivialmente. Habría que hacer algún esfuerzo y, como el rey había demostrado en Peijin, tenía la capacidad de crecer rápidamente a través del conflicto. ¿Quién podría decir qué pasaría si se le diera la oportunidad de evolucionar más? Con suerte, Sasuke podría desactivar al rey antes de que pudiera desarrollarse más. Si alguien pudiera, sería él. Y si eso resultara imposible, todos tendrían que aceptar las consecuencias. Una última lucha por su vida. Número. Segundo pilar del 4C. Como siempre, el juego se volvió cada vez más complicado. Meruem se reclinó, examinando el tablero y a Komuji más allá de él. En el último día, Sunin solo se había vuelto más despiadado, había estabilizado sus pérdidas y poco a poco estaba recuperando el tiempo que le había quitado a sus juegos, pero solo en las últimas 2 horas finalmente había recuperado el equilibrio. Fue sin duda la experiencia más emocionante de su vida, incluso más que la pelea en Peijin. El alcance completo de su juego de Gunji, el que compuso miles de tableros donde cada movimiento era un solo juego, solo se había expandido con la nueva habilidad de Komuji que superaba el dominio. Que Hinata había vuelto a interrumpirlo irritó sin medida. Parecía que ahora importaba que, el Shinobi estaba decidido a interrumpirlo. Ahora que ya no la necesitaba, su vista era solo una distracción. Decidió enviar otro clon. Pitouzen había retrocedido, y había escuchado a Yoepi rugir antes, y luego nada, sin duda, algunos humanos habían tratado de ingresar al palacio y fueron rechazados fácilmente. Sería otra prueba necesaria de su habilidad multitarea. Si pudiera pelear con su clon y continuar su Gunji al mismo tiempo, estaría un paso más cerca de la verdadera autonomía. El clon apareció y Komuji se agitó. ¿Te vas?, preguntó ella. Ella debía haberlo estado golpeando incluso peor de lo que había pensado, si hubiera escuchado su creación. El rey se rió. Solo una copia, le aseguró. Solo quiero asegurarme de que nuestro juego no sea interrumpido. La niña sonrió y Meruem sintió que un calor se extendía por su pecho. Permaneció sentado y continuó su ofensiva, y su clon caminó hacia la salida de la habitación.
Abrió la puerta silenciosamente y salió al salón principal, una larga vía que iba directamente al centro del edificio. Sería divertido volver a patear a los humanos. Esta vez tenía mejores prácticas, probablemente sería capaz de capturar a Hinata, ahora que estaba listo para su chakra dual y con menos humanos interfiriendo. El rey se detuvo, una pieza suspendida sobre el tablero. La peltre se rompió en su mano antes de calmarse. Su clon estaba igual que todavía fuera de la puerta, mirando confusión. Había un hombre en el pasillo. Alto, casi 2 pies más alto que él. Cabello oscuro, ojo rojo. Una espada cubierta en su cadera. Solo tenía un brazo. El rey comenzó y el hombre miró. Claramente, ninguno de ellos esperaba esta reunión. ¿Cómo había penetrado un humano en el edificio? ¿Cómo se había acercado tanto sin ser detectado? ¿Por qué parecía familiar? Meruem dio la vuelta a la figura en su cabeza, y su clon se alejó de la puerta y hacia el hombre, inconscientemente poniéndose entre él y Komugi en la habitación más allá. ¿Cuál era la familiaridad que estaba sintiendo? Por alguna razón, su primer pensamiento fue de Pitou. Un brazo, un ojo. Pero no, era una conexión diferente. Guardia real, subordinado, segundo al mando. Temido, también había una conexión allí. No eran sus propios recuerdos que estaba recordando, se dio cuenta. Estos fueron Hinata una vez más, desenterrados por la visión del hombre. Sasuke. Sasuke Uchiha. Amigo de su marido, o sirviente, o de alguna manera ambos. Eso fue todo. Hinata había pensado en este hombre, pero no tanto como en su llorosa familia. Él era importante para ella, de la misma manera que ella lo había sido para Meruem. Había venido el nuevo Shinobi a petición suya. Si valoras tu vida, te irás, dijo Meruem. No toleraré una interrupción hoy. Casi lo había olvidado por la emoción con Komugi, si era honesto consigo mismo. Finalmente llegó el día de la selección. En solo un par de horas, finalmente transformarían a los humanos de la población de East Gorteau que podrían sobrevivir en soldados impecables. Quizás con Chakre, si le dieran más tiempo para experimentar. Los fracasados serían alimentos muy necesarios. Entonces Eres Meruem era esa la primera vez que un humano usaba su nombre, al menos más allá de decírselo. Qué extraño. Me gustaría hablar contigo. Los ojos de Meruem se entrecerraron. Si estás aquí, mi guardia debe estar muerta. Nunca habrían dejado que un humano se acercara tanto si todavía estuvieran vivos. No, dijo Sasuke despectivamente, como si la idea fuera ridícula. Comenzó a caminar hacia adelante, y el rey lo reflejó, ambos se acercaron lentamente al otro. Aunque no están muy bien. Mis disculpas. Eso no tenía sentido. Porque uno de los aliados de Hinata, un humano, no mataría a su guardia real en la primera oportunidad. Debe haber sido un truco. Y, sin embargo, llegando a su chakra de sondeo, el aura de sus guardias definitivamente todavía estaba presente, aunque Puff y Pitou se redujeron. ¿Podría ser eso un truco o ilusión? ¿De qué podrías tener que hablarme? Meruem preguntó. Su chakra también estaba llegando a Sasuke ahora, tratando de invadirlo de la misma manera que tenía a todos los demás a su alrededor. Pero el Uchiha tenía una mente de acero, Meruem no pudo elegir nada de él, excepto una placidez irritante. Me gustaría discutir esta situación, dijo Sasuke. Y ver si podemos resolverlo sin nada, innecesario. Meruem se rió y el humano continuó. Y si es posible, preferiría hablar con tu verdadero yo. Yo soy yo, dijo Meruem. Y no pisarás la misma habitación que Komugi. Estoy seguro de que Hinata te ha dicho que la mates. Eso no es quien es Hinata, dijo Sasuke rotundamente. Estaban casi cara a cara ahora. El rey estaba seguro de que si lo deseaba, podía extender y eliminar el corazón del humano. La has juzgado mal. Junto con muchas otras cosas. Diga tu pieza, para que podamos hacer aquí, se rió Meruem, mirando hacia los ojos de Sasuke. La diferencia de tamaño lo divertía. Tengo un juego al que volver. Y si prefieres pelear, al menos me gustaría llevarlo a un lugar menos confinado.
El ojo de la Uchiha se estrechó. Meruem percibió una oleada de energía, tremendo pero sutil, como un terremoto que comenzó una ola de marea. Sin indicios de movimiento ni ninguna realidad reconocible, la situación cambió. Komugi. Komugi ya no estaba en la junta de Gunji. Komugi estaba justo frente a él, cara a cara con él, con las piernas dobladas por la sorpresa. Meruem extendió la mano, simplemente por reflejo, y la agarró por el hombro, manteniéndola en alto. No podía entender lo que acababa de pasar. Komugi estaba en su mano, en el pasillo. La chica abrió la boca y soltó un confuso que, paralizada por el shock. El grito resonó por todo el palacio. Sasuke estaba sentado frente a él, arrodillado intensamente ante el tablero Gunji. Él y Komugi habían cambiado de lugar sin emitir ningún sonido ni sensación. En cualquier otra situación, el rey habría atacado instantáneamente. Pero hoy, frente a este hombre que acababa de lograr algo imposible sin esfuerzo, congeló su propia ira y conmoción antes de que pudiera llevarlo a algo imprudente. Había una sensación irreconocible de hormigueo en todo su cuerpo, desde la punta de la cola hasta la coronilla. Ese sentimiento, pensó Meruem mientras dejaba suavemente su pieza de Gunji, podría ser la sensación de peligro. Nunca antes había sentido eso. No hacia sí mismo. Solo hacia Komugi, cuando Hinata había amenazado su vida por un momento breve y aterrador. Pero ahora, estaba en peligro inconfundible. Su estómago cayó, y el rey disfrutó de la novedad de la sensación. Este humano frente a él estaba feliz de hablar, pero si eso cambió. Si eso cambió, entonces todo estaría en riesgo. Lamento acortar tu juego, dijo Sasuke. Ahora, Meruem podía ver que su ojo izquierdo no era lo mismo que su derecha. Era morado, en lugar de rojo. El mismo color que el chakra de Hinata. Todo el cuerpo del hombre estaba prácticamente vibrando con chakra ahora. Más de lo que Meruem había visto, comprimido en un solo marco inhumano. Pero necesito hablar contigo. El hombre levantó su sola mano, palma. Un gesto de paz. Y si es necesario, no pondré un pie en la misma habitación que Komugi.